comunidad autónoma, pero este artículo contiene otras referencias interesantes. Artículo 1. Cataluña. Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituido en comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y con este estatuto, que es su norma institucional básica. La primera es la afirmación sin matices que Cataluña es una nacionalidad, a pesar que el Parlamento de Cataluña, como reconoce el preámbulo, lo define como nación. Y la segunda es que confirma que el proceso de constitución en comunidad autónoma es realiza de conforme con la Constitución. Recordemos que la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña aún está pendiente de declarar por Tribunal Constitucional. Por último, hay que destacar también que este artículo se define claramente a el Estatuto como la norma institucional básica de Cataluña. 2.1.2. Artículo 2. La Generalitat. Este artículo segundo, que sigue inmediatamente a la declaración de Constitución en Comunidad Autónoma de Cataluña, explica quién será el sistema institucional en que se organizará políticamente el su autogobierno. La Generalitat de Cataluña. La Generalitat se integra a nivel central por Parlamento, la Presidencia de la Generalitat, el Gobierno y las otras instituciones que establece el capítulo 5 del título 2. Consejo de Garantías Estatutarios. Sindicato de Agravios, Sindicatura de Cuentas y Consejo del Audiovisual de Cataluña. A nivel territorial, pero la Generalitat se integra por los municipios, las veguerías, las comarcas y los otros en sus locales que las leyes determinan, como en los cuales ésta se organiza territorialmente sin perjuicio de libre autonomía. El artículo 2 acaba con la afirmación que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con el que establece el Estatuto y la Constitución. 2.1.3. Artículo 3. Articulación estatal. A nivel de articulación de Cataluña dentro el Estatuto Español, el artículo 3 del E mayúscula, A mayúscula, C mayúscula, establece que
las relaciones de la Generalitat con el Estatuto se fundamenta en el principio de la lealtad institucional mutual y se rige por principio general segundo el cual la Generalitat es estatuto. Por principio de autonomía, por de bilateralidad y por de multilateralidad. Cataluña tiene en el Estatuto Español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia y incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formarnos parte. Aunque solo este artículo merece una tesis sincera, verdadera, no más destacar aquí su afirmación que la Generalitat es estatuto, es decir, es uno de los órganos de poder público en que se estructura el estatuto y participa de los sus prerrogativos y que las relaciones Generalitat-Estatuto son bilaterales, de igual a igual entre administración estatal y autonómica. Hemos de entenderlo. 2.2 Marco jurídico. 2.2.1 Artículo 4 Derechos y principios rectores. Como mandato directo a los poderes públicos de Cataluña. El artículo 4 los impone tres tipos de obligaciones. Respeto de los derechos fundamentales. Promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen este estatuto. La Constitución. La Unión Europea. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El Convenio Europeo por la Protección de los Derechos Humanos y los otros tratados y convenios internacionales suscritos por España que reconocen y garantizan los derechos y las libertades fundamentales. Respeto de los valores superiores del orden jurídico. Promover los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la justicia, la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y el desenvolvimiento sostenible. 2.2.2 Artículo 5 Derechos históricos. Como afirmación que puede tener una importancia constitucional determinante, el artículo 5 del E mayúscula, A mayúscula, C mayúscula, que el autogobierno de Cataluña se fundamenta también
en los derechos históricos del pueblo catalán, en los suyos instituciones seculares y tradición jurídica particular. Es de donde deriva el reconocimiento de la posición singular de la Generalitat con relación al derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de estos en el ámbito educativo y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat. 2.2.3 Artículo 14. Eficacia territorial de las normas. Las normas y las disposiciones de la Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen eficacia territorial, es decir, solo dentro del territorio catalán, sin perjuicio de las excepciones que se pueden establecer en cada materia y de las situaciones que se han de regir por el estatuto personal o por otras normas de extraterritorialidad. Los extranjeros que adquieren la nacionalidad española quedan sometidos al derecho civil catalán mientras mantengan el vecindad administrativo a Cataluña, lleva que manifiestan libre voluntad en contra. 2.3 Marco lingüístico. El artículo 6 de E mayúscula, A mayúscula, C mayúscula, relativo al marco lingüístico de Cataluña, establece una significativa diferenciación entre los conceptos de lengua propia y de lengua oficial. De acuerdo con esta distinción, la lengua propia de Cataluña, la vecindad a Cataluña, llevado que manifiestan libre voluntad en contra. 2.3 Marco lingüístico. El artículo 6 del E mayúscula, A mayúscula, C mayúscula, relativo al marco lingüístico de Cataluña, establece una significativa diferenciación entre los conceptos de lengua propia y de lengua oficial. De acuerdo con esta distinción, la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal de las administraciones públicas y de los medios de comunicaciones públicas de Cataluña, y también la lengua normalmente empleada